¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Vicente Casas. Siempre lo convocamos para reflexionar sobre los temas que realmente nos preocupan. Esta suerte de pelea que tenemos los argentinos, los jujeños, con la ley. Este desencuentro al cual asistimos todos los días como sociedad, realmente es muy preocupante. Por eso lo convoco al doctor Casas para que podamos por lo menos pensar por qué nos pasa lo que nos pasa y hacia dónde vamos. En un minuto voy a estar con él. Mientras tanto, quiero intercambiar con ustedes algunas impresiones que tienen que ver con el papel que juega el gobernador frente a la justicia. Cambiemos llegó al poder con la consigna, me parece a mí, de transformar a este país en una república y no en un conglomerado de gente como se había transformado la Argentina, la provincia de Jujuy incluida, porque fue el principal bastión del populismo en los años de los Kirchner. En Jujuy están pasando, en el Jujuy del día a día, están pasando algunas cosas que echan por tierra, me parece a mí, la idea de hacer una provincia más republicana. La alteración del orden de mérito por parte del señor Morales en el marco de la designación de jueces, me parece a mí, es una primera señal, si usted quiere, de luz roja en cuanto a la garantía de una provincia precisamente que garantice alguna independencia de algo. Los jujeños creo que votaron en 2015 por un proyecto más sensato frente a la locura que se soportó durante 10 años. Pero a la luz de los hechos, asistimos a un escenario en donde, me parece a mí, emergen conductas que rozan lo despótico, que muestran una clara muestra de incivilidad. Hay un retroceso dramático en nuestra cultura cívica. Además, creo yo que sin justicia no hay democracia. Y es por eso que le preguntaría al señor Morales cuál es su concepción sobre lo que realmente es una democracia. No es un tema menor, para que usted lo tenga en cuenta, no es un tema menor esto de alterar el orden de mérito en la selección de un juez. Seguimos viviendo en una provincia oscura dando estas señales. ¿Quién puede creerle al señor Morales cuando dice que no maneja la justicia? Usted lee los reportajes que le hacen al gobernador en cualquier lado y habla, dice, en Jujuy, yo no manejo la justicia. Y después aparece alterando el orden de mérito en la selección de un juez. ¿Se da cuenta? ¿Quién puede creerle? Nadie. Ahora, la fragilidad institucional sigue, me parece a mí, y está muy marcada. Y quiere que le diga una cosa, no veo por ahora una perspectiva de un marco institucional más sólido, más sano, porque no está la voluntad política. Morales no busca pluralizar el arco judicial. Por el contrario, me da la sensación que lo quiere colonizar. De lo contrario, tiene herramientas para autolimitarse, como se ha hecho en otras provincias. Es decir, yo no vengo a comentar algo que sucede en otro planeta. Ha pasado en otras provincias de la Argentina, donde los gobernadores se han autolimitado. Y sobre el final de mi comentario le voy a dar un ejemplo concreto. ¿Se da cuenta? Entonces, estamos frente a señales que al menos son peligrosas para la calidad institucional de la provincia de Jujuy. El recientemente exfallecido gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, que ha visitado la provincia de Jujuy en más de una oportunidad, modificó el artículo 44, inciso 9 de la Constitución de la provincia de Córdoba, que le otorgaba al gobernador la atribución exclusiva de designar a los vocales del Superior Tribunal con acuerdo legislativo. Como para modificar este artículo era necesario reformar la Constitución, ¿qué hizo de la Sota? Mediante un decreto reglamentario se autolimitó
Y automáticamente la legislatura de aquella provincia asumió la responsabilidad de elegir a los futuros magistrados. Es decir, con este gesto Córdoba oxigenó su imagen institucional y potenció su credibilidad desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Y los resultados están a la vista en materia de crecimiento, en materia de opciones de negocio, en materia de clima de negocios y de inversiones. No vienen las inversiones por arte de magia, hay que dar señales. Por eso a Jujuy le cuesta tanto y por eso a Córdoba o a otras provincias eventualmente le cuesta menos. ¿Se da cuenta? Con justicia independiente hay previsibilidad. Sin justicia independiente solo hay incertidumbre y desconfianza. ¿Se entiende? Cuando volvamos nos vamos a encontrar con el doctor Vicente Casas para pensar hacia dónde vamos, qué nos pasa, por qué nos peleamos con la ley, por qué tanto desencuentro. En un minuto. Gracias, director. El doctor Vicente Casas con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Bueno, nos tenemos que preocupar nosotros los ciudadanos cuando vemos que se altera el orden de mérito, ya sea este gobernador o cualquiera, para la selección de un juez. Bueno, inicialmente contestaría que sí. Cuando se reformó la Constitución Nacional en 1994, se estableció o se creó a través de esa reforma el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es quien se encarga desde entonces de la selección de los magistrados a los cargos nacionales y federales. A través del concurso público de antecedentes con oposición y entrevista personal. Eso es las tres etapas de un concurso. Antecedentes curriculares, oposición, que es el examen, y la entrevista personal. Los presidentes de la nación que tuvieron que aplicar esta reforma en la justicia federal y nacional fueron la última parte del presidente Menem, del segundo mandato del presidente Menem, el presidente de la Rúa y el presidente Duhalde. Hasta allí, los presidentes cumplían. El primero que salió en el concurso remitían al Senado para que le preste el acuerdo. Únicamente pasaban al segundo cuando el primero había quedado vacante porque había ocupado otro cargo. Es decir, había una razón. Es bajo la presidencia del presidente Néstor Kirchner que empieza a saltear el primero, el segundo, el tercero y llegar al cuarto, el quinto o al que sea. Recuerdo que en aquellos años leí una sentencia muy linda, justamente con esto, de un aspirante que había ganado un concurso y el presidente Néstor Kirchner elige el tercero o el cuarto. Entonces se presentó al juez y le dice: yo quiero saber por qué no me eligieron a mí si fui el primero. El juez no puede convertirse en presidente de la nación para designarlo juez. El juez es juez y tiene que aplicar la ley. Claro. Y le hizo lugar. Le dijo al presidente Kirchner: dígale por qué no lo eligió primero si él estaba primero en el orden de mérito. Usted dele los fundamentos. ¿Qué digo? El presidente de la nación o el gobernador de la provincia pueden tener razones para no designar el primero, el segundo, el tercero y pasar al cuarto, pero tienen que decirlas. Bien. Hace a la vigencia de la República. Tienen que decirlo. Tampoco podemos hablar que sea una facultad discrecional porque es una facultad reglada, es decir, hay normas jurídicas que dicen cómo se va a llegar a esa designación, ¿sí? A través de un concurso público. En la provincia tengo entendido, lo poco que he leído respecto de los concursos, o lo poco que he tenido oportunidad yo de leer en los medios de comunicación, un sistema similar. Concurso de antecedentes, de prueba de oposición y entrevista personal. Bueno, el comentario suyo viene bien recordar esto que le pasó a transitar al presidente Kirchner. El presidente Kirchner creo que le respondió por qué no. Porque el presidente o el gobernador pueden tener conocimiento de alguna situación por la cual el candidato en primer lugar no puede llegar a ocupar ese cargo. Pues que lo diga, se lo diga a él y se lo diga a la sociedad.
Entonces es saludable para la vida de la República. Eso es lo que me parece. Ahora, si allá, como en aquella época, el presidente de la Nación no decía razón, entonces parece que estaba ante una situación... Ahora, esta opción de no explicar, No, yo creo que... ¿qué impacto genera en la sociedad? Y no, yo creo que no es bueno. No es bueno. Haría como más saludable la vida de la República que se diga, no va porque me parece, tengo estos conocimientos, sé que esta persona no está en condiciones de ser juez por estas razones, etcétera, etcétera. Bueno, esta sería una opción, ¿no es cierto? Claro. La otra opción es la autolimitación. Sí. Que yo comentaba el caso de la Sota en Córdoba. Pero eso podría ser, sí, eso ya es un caso también que se podría ser muy, muy válido. Pero si no cumplir lo que el concurso dice, primero, segundo, Claro. y tercero. Por eso, cuando vamos a la escuela nos enseñan, quien saca más notas es el mejor alumno. Quien saca más notas a la finalización del año escolar, del último año escolar de la escuela primaria, lleva la bandera. Y entonces ahí no hay problema. Ese simple criterio, el primero es el primero, el segundo es el segundo. Y el último es el último. Ahora, precisamente este criterio es el que no funciona en Argentina. Por eso el mundo nos mira asombrado. Parece que no. Claro. Parece que no. Ahora, ¿por qué este desencuentro permanente con la ley? Bueno, porque parece que a un sector de la sociedad argentina le cuesta mucho vivir dentro de la ley. Y siempre le ha costado mucho vivir dentro de la ley. Para mí eso obedece, ya en términos generales, de lo que nos pasa, ¿no es cierto? Obedece a que hemos descuidado mucho la educación. Creo que en un programa anterior yo aquí dije, así como me gustó que Sarmiento fuera el gran maestro, ¿qué nos enseñó Sarmiento? ¿Cuál era el plan educativo de él? La lectoescritura, para la época bastaba, y le bastó a la sociedad argentina para salir del analfabetismo. Hoy, además de eso, se necesitan otras cosas que el alumno pueda estudiar, como idioma, informática, etc. Dentro de poco vamos a ver que en el mundo ya está la inteligencia artificial, pero comencemos con la escuela primaria desde los grados iniciales a transmitirle el cumplimiento de la ley a los alumnos que van a jardín de infantes. Pero no tanto de la escuela, sino de la casa, de la familia. ¿Cuál es la primera escuela? La familia. La segunda, la escolar. Bueno, en la familia tenemos que ser, porque ahí se lo hace con cariño. Ahí está la gran posibilidad de hacerlo con cariño. En la escuela también, pero el más cariño es en la casa. Y eso me parece que lo hemos descuidado mucho en los últimos años, de muchos años atrás. Por eso la educación ha estado descuidada, está descuidada. Y el presidente que tenga un Sarmiento de la educación le va a costar mucho retomar esto. Es decir, ese sería un punto, hemos descuidado la educación. La educación, para incumplir la ley, da todo lo mismo. Y un tercer punto sería la abundancia en los casos de corrupción que no llegan a buen fin a través de resoluciones judiciales en tiempo oportuno y apegadas a la ley. Y lo digo con fundamento de causa, ya que estamos hablando de los hechos que se generan o que se generaron, ¿no es cierto? Y que no es la primera vez. Los hechos que ocurrieron el sábado pasado con la super gran final. Sí. Yo creo que todos los argentinos queríamos ver el partido ese día. Ahora puede venir el parche de verlo el 8 de diciembre, el 9 de diciembre, ya no es lo mismo. Nos han privado de un espectáculo que debió ser una fiesta, más allá de quien gane y quien pierda. Pero los hechos que ocurrieron allí, a mí me llaman la atención, me preocupan y me duelen. Hay una mujer poniéndole bengalas a una criatura. Sí. Es gravísimo. Por ahí algunos diarios dicen es la madre. Es más grave todavía. Leo en los diarios de ayer o de hoy, creo que de ayer, que ya la situación procesal de la señora estaría solucionada con un juicio abreviado en la cual le darían 2 años y 8 meses de prisión en suspenso, porque que le darían trabajo comunitario de 48 horas y que le mandarían a hacer un estudio, a recibir unas clases, un estudio psicológico. Para mí me parece que es poco. Ha puesto en riesgo la vida o la salud de una persona menor de edad.
Leyendo los diarios, dice, le aplicaron el artículo 106 del Código Penal. Está bien, 106 es el abandono de persona, que da una pena, si la memoria no me falla, de 1 año a 3 de prisión, o de 2 años a 6 de prisión. Sí. Pero leyendo un poquito más abajo está el artículo de esa figura agravada, cuando dice que cuando se tratara de la madre o de los padres, Sí. en donde le aumenta la pena de 1/3 a la mitad. Entonces ahí ya no tendría que salir teóricamente en libertad, tiene que quedar en la cárcel. Entonces, Ahora, perdóname, doctor, usted está queriendo sugerir que no hay medidas ejemplificadoras. no hay. ¿En serio? No las hay. No las hay. Para mí no las hay. No las hay. Y eso es lo que la sociedad creo que necesita. Ejemplos. Ejemplos de apego a la ley. Entonces ya no va a haber más madres o mujeres que carguen a sus criaturas o a las personas menores de edad que no pueden defenderse por sí mismas con bengalas, con cohetes o con pólvora. Esta criatura era una bomba. Sí. Era una bomba. Y no puede ser, no debemos aceptar ni lo que pasó ni la solución que se le dio. Esa es mi propuesta. Ahora, doctor, ¿por qué se llega a esto? Sí, ¿cuál es el origen? ¿Dónde? ¿Cuál es digamos, el principio de esta multiplicación de conductas deformadas que realmente nos sorprenden cotidianamente? Es decir, ¿cuál es el origen? Y bueno, es un poco lo que hablábamos recién, ¿no? No hemos descuidado la educación. ¿Cómo puede ser que en la imaginación de esa mujer sea más importante el festejo? Porque me imagino que le iban a largar a las bengalas una vez que uno de los equipos ganaba, el festejo que la vida o la salud de la criatura. Que insisto, se trata de una criatura que no puede defenderse por sí misma. Entonces me da mucha impotencia, mucha tristeza, y digo esto con la idea de que reflexionemos a ver si es que esto no tiene que pasar, no tenemos que darnos el privilegio de pasar. Lo mismo ocurre si queremos hablar de la calificación legal que han tenido los hinchas o los barra bravas o los simpatizantes o los que apedrearon el colectivo que iba a la selección, el equipo de Boca, el equipo visitante. El juez les ha dado la calificación, según lo que dicen los diarios, de resistencia a la autoridad. Bueno, está bien, pero ¿y dónde quedan los delitos de daño que han generado en bienes privados o públicos, tal vez, como vehículos o elementos de la policía como patrulleros, que ya ahí serían bienes públicos? ¿Y dónde queda el delito de lesiones? De lesiones hay un jugador que ha estado con el ojo vendado no sé cuántas horas. Sí. Las lesiones en el Código Penal son leves, graves o gravísimas. Y eso que han hecho, se nos han olvidado. Y el presidente Macri el día siguiente, claro, él es ingeniero, él no tiene por qué saber esto, ¿no es cierto? Estaba enojado. Y yo comparto el enojo del presidente Macri. Pero ¿cómo han salido al mediodía del domingo? Ya estaban todos en libertad. No, hay que detener un poquito más y ver cuál de ellos estuvo en las pedreas que generaron la lesión en el ojo del Ahora, jugador. ¿esto por qué pasa? ¿Por mala praxis? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, este es un tema que habrá que abordarlo algún día desde la sociedad, con una apuesta sobre la mesa de la justicia en Argentina, ¿no? Es un tema que debemos incluir en la agenda de los argentinos. El tema de cómo reaccionan estas cuestiones de la justicia, que tiene que ser la que da medidas ejemplarizadoras para que no vuelvan a repetirse estos hechos, que después tenemos que lamentarlos. Fuimos el bochorno mundial. Eso, frente a estos hechos que menciono de una mujer poniéndole bengalas a una criatura, eso que es gravísimo también de ser el bochorno mundial, a mí no me gusta. Frente a esto queda muy pequeño, digamos, ¿no es cierto? Y son situaciones graves. Hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley. Doctor, lo llevo a un tema. ¿Le preocupa la violencia intrafamiliar, los casos que se producen en la provincia de Jujuy? Sí. Violencia de género, abusos y demás. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. ¿Usted advierte que hay una falla del sistema? ¿O es una cuestión, qué falla, el sistema o hay inoperancia en los funcionarios encargados de tomar algún tipo de decisión en los eslabones de esta cadena?
Yo siempre digo que Argentina ha llevado a tener una garantía constitucional determinada a 2 tratados internacionales, entre otros 10 más, que hablan de los derechos de las personas, ¿no? Algunos de ellos en la categoría de derechos humanos, y que son el Tratado de los Derechos del Niño y el Tratado de No Discriminación de la Mujer. Yo amplío un poquito el espectro que usted plantea, Jujuy. Ayer o antes de ayer en Berisso Sí. hubo un hecho tremendo Sí. también, Sí. ¿no es cierto? Entonces yo muchas veces me he preguntado, por ejemplo, Tratado de No Discriminación de la Mujer, ¿por qué no tenemos que discriminar a la mujer? No tenemos que discriminarla por convicciones, porque es nuestra convicción no discriminarla. No tenemos que tratar mal a los niños porque tiene que ser nuestra convicción. ¿Qué habremos hecho para que vía derecho internacional nos estén diciendo, porque son tratados internacionales, nos estén diciendo no discriminen, no desconozcan los derechos de los niños? ¿Qué habremos hecho en este tema? Y parece que cosas tremendas muchas veces, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Ahora, pero yo lo que advierto, doctor, es que el Estado siempre llega tarde. Sí. ¿Usted qué cree? ¿Que hay una falla, digamos, no hay personal preparado para hacer frente a la dramática situación que vivimos, o falla el sistema? Es un Estado inexistente en muchas cosas. Es un Estado que no existe. Yo creo que alguna vez le dije, ¿cuál podría ser una diferencia más o menos ligera entre un país del primer mundo y un país del segundo, tercero o último mundo? En el país del primer mundo el Estado está presente detrás de la vida del ciudadano común, de la vida y de la salud del ciudadano común. En el país del segundo, tercero, cuarto o último mundo el Estado no llega nunca. Entonces nos encontramos con mujeres maltratadas, niños asesinados, mujeres discriminadas, no reconocimiento de los derechos del niño, etcétera, etcétera. Es un Estado que en muchas cosas no existe. Como sociedad debemos trabajar pacíficamente para exigir que ese Estado llegue al reconocimiento y validez de todos los derechos de las personas. Usted, digamos que ha recorrido mucho a lo largo de su carrera, ¿ha visto algún momento, alguna coyuntura similar, parecida a lo que estamos viviendo ahora en la actualidad? ¿No? Yo lo que veo es que cada vez me parece que vamos peor. Vamos peor. Yo creo que cada vez vamos peor, porque cada vez se producen hechos con más saña, con más y con más ausencia del Estado. El Estado que no llegó es el Estado ausente. Entonces, si la sociedad en un momento ha creado el Estado y el Estado no lo puede proteger, ¿para qué está el Estado? Entonces son signos graves esto que nos están ocurriendo. Tenemos que retomar el camino de la esperanza y de un Estado que haga respetar a todos los ciudadanos los derechos. Mientras esto no ocurra, nosotros vamos a tener lo que pasó el sábado, no sabemos dónde jugar la otra copa. A que si vamos a jugar a otro país, cualquiera sea, del primer mundo, del segundo, del tercero, del último mundo, nos portamos bien. Sí, claro. A que si vamos a cualquier país, yo no quiero dar nombres para no cometer injusticias, quiero a todos los países de la tierra, por igual. Por algunos tendremos una simpatía un poquito más especial, pero vamos a cualquier país. Sabemos que si hacemos eso, nos meten preso mucho tiempo, mucho tiempo nos meten preso. Doctor, gracias. Gracias a usted. Ha sido muy atento, muy Muchas amable. gracias. La opinión del doctor Vicente Casas, como siempre, para intentar aclarar algunas ideas después de tanto descontrol. Chao, hasta mañana.